Le damos la palabra al ingeniero Ramón Carrasquillo, nuestro moderador. Muchas gracias a todos y principalmente a Argos por el apoyo en este foro el día de hoy y mañana. Yo creo que en la mañana de hoy ha sido muy exitosa, las presentaciones han sido de mucho beneficio. Yo creo que yo he aprendido mucho en muchos de los tópicos y las discusiones. Entonces, pero antes que nada, pues lo que queremos es hacer unas preguntas, ya que yo no hablo hasta mañana, pues que sean ellos los que hablen. Déjenme sacar aquí unas preguntitas para el ingeniero José Gallá. ¿Qué control de calidad se establece para verificar que las reparaciones fueron exitosas? Y si existe algún plan de inspección que se hará en el futuro para verificar que están ocurriendo como tenían que trabajar, ¿no? ¿Escuchan? Sí. Si habla así. Bueno, el control de calidad depende del tipo de reparación que estamos trabajando. Si estamos hablando de morteros, lo que normalmente se hace para verificar la calidad es hacer pruebas de adherencia. De las mismas pruebas de adherencia que se hacen para la fibra de carbón, se hacen para los morteros. Muchas veces se especifica una capacidad no tan alta como 200 PSI para la adhesión, se especifica por lo menos 100 PSI de adhesión en ese caso, aunque cuando uno le aplique epóxicos, muchas veces las capacidades que se pueden manejar son de 300 y 400 PSI. El control de calidad de las rehabilitaciones incluye eso, incluye también muchas veces hacer pruebas a los morteros que se están usando, ¿no? Los cubitos de morteros para verificar el F'C que están logrando. Ese es en el lado de morteros. En el lado de la fibra, pues son las que yo expliqué, ¿no? Las pruebas de pull-out y las pruebas de tensión. En el tema de inspecciones, en varios de nuestros proyectos allá, pues ha habido un programa de inspección que cada 2 años, por ejemplo, se verifica. Y lo más importante de verificar aquí son 2 cosas. Número 1, si ha habido corrosión adicional, ¿no? Si estamos trabajando con el tema de corrosión. Y la otra es si ha habido una separación del material de reemplazo, el material que se usó, del concreto existente, porque ese es uno de los miedos grandes, ¿no? De si el material encoge demasiado, pues se separa, entonces se pierde esa capacidad de transferir carga. O sea que los programas de inspección básicamente están basados en eso. O sea, están chequeando la delaminación y demás, ¿no? Correcto. Okay. Pues aquí para Esther, ¿los concretos de alto desempeño requieren de agregados especiales, convencionales o qué especial consideración se debe hacer cuando se están escogiendo los agregados? Sí, muy interesante la pregunta. Lo único que mencioné, pues, porque como era ese recuento de experiencia, fue básicamente inicialmente el tamaño máximo. Ese tamaño máximo que también nos lo compartieron el doctor Elene y Enrique, el doctor Enrique, cuando decían pues los tamaños menores posibles, que son los 3/8 de pulgada o inclusive hasta media pulgada. Pero hay otros factores claves en el agregado. Digamos que lo podríamos considerar un agregado convencional, pero es un agregado muy bueno. ¿Por qué? Porque es un agregado que tiene una excelente gradación, un agregado que tiene unos índices de forma, también que tienen que cumplir con todas no podría decir ni siquiera la normatividad, sino las exigencias que nos garantizan esa transmisión de esfuerzos y esa relación entre el volumen de pasta, como son su forma cúbica, su limpieza y su densidad también. Para Enrique Pasquel, ¿cómo afectan las cápsulas encapsuladoras de agua la resistencia del concreto, dado que se entiende que después de liberar el agua, ellas dan paso a la porosidad del concreto? Sí, correcto. El volumen en que se ponen estas microcápsulas no es más del 1 o 2%. Entonces, en la práctica no afecta significativamente la resistencia. Pese a que liberen el agua, efectivamente dejan unos vacíos, pero en la práctica no afectan realmente la resistencia. Y es importante, hablamos de que se libere el agua, pero eso logra más hidratación. O sea, definitivamente se logra más resistencia. El tener esa agua adicional con el curado interno nos produce
más resistencia, más hidratación. Muchas gracias. Pablo, ¿qué efecto en la prueba que tú enseñaste de fuego, de concreto, qué efecto se observó en el acero de refuerzo al someter la columna a la prueba de fuego? El acero de refuerzo fue muy poco afectado. No llegó la armadura principal, no llegó a ser descubierta. Fueron algunos tramos del estribo, del cercho. Entonces, la armadura principal no fue afectada. Y una vez resfriado, el acero tampoco cambió su resistencia. Arango, ¿cuál es en el concreto permeable, cuál es el mantenimiento que se le tiene que dar al concreto permeable, ya que la penetración de sucio, aceite, el crecimiento del pasto reduce la permeabilidad de la subrasante? Sí, así es. Hay que tener primero que todo cuidados al diseñar las estructuras con pavimento permeable para reducir al máximo los residuos que puedan acceder a la zona donde se tiene el material. Por otro lado, una vez un pavimento permeable es construido, se hace un ensayo de tasa de infiltración y se deben hacer unas evaluaciones periódicas. La literatura habla de hacer mantenimiento cada vez que se pierda un 25% de esa capacidad de permear el agua, pero hay pavimentos que, como vieron, la capacidad de paso del agua es muy grande, entonces aún así reduciendo esa capacidad pues puede gestionar el agua tranquilamente. Pero para redondear la idea y hablar de las técnicas, pues se utiliza hidrolavado, principalmente se recomienda la aspiración, porque no conduce los materiales hacia el fondo del sistema, sino que los saca, los extrae. Ok, pues el ingeniero Gallá. En el caso de la reparación de las vigas y el acero, y implantar resistencia cortante mediante el uso de la fibra, ¿cómo se considera el desarrollo del refuerzo en cortante en las vigas utilizando fibra cuando se tiene la parte de abajo de la losa tan cerca, ¿no?, y tan abajo en el desarrollo, ¿no? Sí, seguro, sí. Si entiendo bien la pregunta, estamos hablando de si se logra conseguir un desarrollo en tensión vertical, ¿no? Bueno, la fibra, a diferencia del acero, ¿no?, como está adherida con un epóxico, el desarrollo de tensión se logra en mucho menos espacio. Cuando uno hace un detalle para reforzar para cortante, se pueden hacer una de tres cosas. O se puede hacer completo, donde se rompa la losa arriba y se solape, y eso es lo que le va a generar la mayor capacidad. Se puede poner en U, que le genera una capacidad mediana, y se puede poner, como se puso en este caso, básicamente verticalmente a cada lado. Sin embargo, cuando uno calcula ese largo desarrollo, que es parte del cálculo que se tiene que hacer, es bien pequeño lo que estamos hablando para desarrollar. Muchas veces estamos hablando de 2, 3 pulgadas máximo para desarrollar eso. O sea que no hay problema en desarrollar en ese espacio pequeño que tenemos. Okay, muchas gracias. Esther, dado el uso de concretos de alto desempeño, ¿cuáles son las consideraciones especiales o los retos especiales que se generan cuando estamos produciendo ese concreto en climas cálidos como son los de Barranquilla? Pero si allá hace frío, Ramón. Oh, sí. ¿Cierto? Pero nunca en los días que yo he estado allá. No, sí, en la oficina. Bueno. En la oficina, sí. Sí, particularmente en el clima cálido las condiciones son bien exigentes en términos de los procesos de producción y que, como cualquier práctica general en el concreto en el clima cálido, pero en el caso particular, pues digamos que son el estado de humedad de los agregados, es importante el control de esa humedad, pero yo diría que fundamental, y hoy en día con lo que estamos hablando de esas últimas generaciones y alta tecnología, es el balance logrado desde el diseño de la mezcla, el balance de la sinergia entre los aditivos y la verdadera, digamos, las proporciones
el juego que hay entre decir, tengo un nivel de consumo de agua, digamos, que podría ser superior a un clima más frío, o el efecto que tengan los aditivos. Hoy en día la manejabilidad del concreto prácticamente, a pesar de que tenemos el efecto del clima cálido, está jugando un papel importante esa proporción y esa química que estamos proporcionando en el diseño de la mezcla también. Muchas gracias, Enrique. ¿Cuál es el beneficio del curado interno si el curado externo no permite que se salga el agua de mezclado del interior del concreto? Bueno, el problema es que eso de que el curado externo no permita es teoría. En la realidad eso nadie lo puede garantizar, y los que trabajamos en obra, estamos involucrados con la obra, sabemos pues que no es fácil adaptar el medio ambiente a lo que queremos para el concreto, ¿no? Entonces, justamente el curado interno trata de compensar lo que vemos que son los problemas del día a día en la obra. O sea, rara vez podemos blindar el concreto para que pierda humedad. Simplemente el demorarnos un poquito en iniciar el curado especificado ya trae problemas de pérdida de agua. Y cuanto más baja es la relación agua-cemento, mostrábamos en un cuadro, hay menos agua de lubricación, y el agua que se va es el agua de hidratación. Entonces, ese concepto de que cuando curamos bien, ¿para qué sirve? En la práctica es muy difícil realmente el curar bien, ¿no? Por eso este curado interno es una alternativa que trate de compensar todo eso, ¿no? Okay. Paulo, en el ejemplo de la cimentación de 4 etapas de fundida, ¿qué procedimiento se utilizó para la integración entre el concreto nuevo y el concreto viejo, o entre cada una de las 4 fundidas? Muy buena pregunta. Esta preocupación es muy importante cuando estamos haciendo presas por gravedad, donde hay agua del otro lado. En este caso no es solo que se tenga una función estructural. Entonces, en estos bloques grandes de altas resistencias, porque son de 70 megapascal, porque con eso se lograva 4,5 metros. Se fuera menos que 70 megapascal, tendríamos que subir más la altura del bloque por el proceso de cálculo del tirante con la compresión. Entonces, en esos casos, hay muchas columnas que nacen de un bloque. Entonces, hay mucho acero ya vertical dentro del bloque, porque son los arranques, no sé si se comprende, pues son los arranques, los comprimentos de arranque que hay ahí. Si no hay eso hasta los 4,5 metros de altura, y por ejemplo la primera camada no atinge los primeros puntos donde nacen los arranques de las columnas, tenemos que poner aceros verticales, y una recomendación son aceros verticales a cada medio metro como referencia. No sé si ¿es suficiente la explicación? No, perfecto, perfecto. De paso que durante la hora de almuerzo y mañana en las mesas de discusión, pues las personas pueden hacer más preguntas. Samuel, evidentemente los concretos flexibles mejoran la resistencia a la flexión de las estructuras. ¿Cómo se traduce esto en la disminución de hierro en las estructuras? ¿Este incremento de resistencia a flexión se puede utilizar en el diseño? Sí, claramente se puede utilizar. De cualquier forma, las propiedades que se potencian de un material no siempre son efectivas. Si el mecanismo de rotura en el que este material va a trabajar, pues es igual o alude o es coherente con las propiedades que hemos potenciado. Sí se puede usar. Las principales aplicaciones de estos materiales es en fachadas, en elementos muy finos, muy esbeltos, en elementos como el que vimos ahí trabajando.
Y muchas veces, como les comenté, las necesidades de refuerzo tradicional, hablando de refuerzo tradicional, lo que no sea fibras, pues no es necesaria. José Gallá, ¿cómo usted considera los efectos de vibración en el puente donde hay que reparar mientras el tránsito de buques y camiones sigue pasando sobre el puente o estructuras adyacentes? O sea, la pregunta está basada en cuando estamos reparando o después de haber reparado. Cuando estamos reparando. Bueno, en el caso de los proyectos donde hemos tenido que reemplazar grandes espacios de concreto, los puentes los hemos cerrado, ¿no? Y los hemos cerrado con toda la intención del mundo de permitir que eso se cure y que adquiera resistencia antes de empezar a aplicarle las cargas. En adición a esto, a estos puentes se les han hecho pruebas de cargas antes de nosotros empezar el trabajo, con toda la intención también, ¿no?, de saber cuán mal están los puentes, cuánta carga manejan sin ser rehabilitados aún. O sea que nosotros cerramos los puentes, es lo idóneo, ¿no? Donde no cerramos los puentes es cuando trabajamos ya con la fibra de carbón, y la razón por la cual tomamos esa decisión es que los puentes ya tenían tanta rigidez que no veíamos un problema de deformaciones durante el curado de la fibra de carbón. Okay, perfecto. Esther, ¿cuáles son las limitaciones principales para el uso de concreto de avanzada en Colombia? Podría decir que de todo tipo. Puede haber una de recursos. Cuando nosotros tenemos que seguir trabajando en el tema de estos concretos de avanzada en términos de durabilidad, manejabilidad y la misma resistencia, el tema de la consecución de materiales cementicios sustitutos puede ser uno de los límites, a pesar de que hemos logrado unirlo a otras tecnologías y acompañarlo de alguna manera y llegar a unos niveles interesantes. También está el tema mismo de los agregados y el tema de la parte de trabajar en conjunto con las especificaciones y también con la evaluación propia de los productos. Yo creo que eran los puntos claves que de alguna forma mencioné en cada uno de los temas. Muchas gracias, Enrique. Esta pregunta se refiere a la gráfica que tú demostraste, enseñaste, que tenía distintas razones: agua, cemento y el consumo del cemento hidratado y no hidratado, y el agua de mezclado que no se utilizó. En la pregunta dice: para concretos de baja razón, agua, material cementante, usted demostró que el cemento, gran parte del cemento no hidrataba. Entonces, ¿cómo podemos eliminar esta pérdida de cemento? Sí, estamos hablando para relaciones agua-cemento de 0,42 para abajo, donde no sobra agua de lubricación, comienza a haber cemento sin hidratar. ¿Eso qué nos dice, por ejemplo? Que en los concretos de alta resistencia, hemos visto en las presentaciones, de nada sirve meterle mucho más cemento, porque estamos metiendo el cemento que no se va a hidratar. Y eso lleva a que podemos reemplazar por adiciones. Hay cemento para reemplazar. Y muchas veces la pregunta que hacen, pero ¿cómo si no se hidrata el cemento? Estamos justo en el rango donde se logran los concretos de 1000 kilos por centímetro cuadrado, porque acordémonos que la relación agua-cemento es la concentración de nuestro pegante. Concentramos tanto nuestro pegante que eso es lo que hace que se compense el que no se puede hidratar. Y reemplazando con adiciones, las adiciones sí en el tiempo se pueden volver pegante, ¿no? Y un tema importante, no lo pude mencionar cuando comentábamos en el gráfico, es que ese gráfico también demuestra que a partir de 0,42 para abajo, la trabajabilidad la maneja exclusivamente el aditivo. Sin aditivos no podemos trabajar en ese rango. En la práctica, de 0,50 para abajo, sin aditivos no podemos hacer nada. Ese gráfico es para concreto sin aditivos, ¿no? Y esa era la gran limitación cuando no habían los aditivos, que no se podía llegar a resistencias altas para obra. Se podían hacer concretos académicos, pero no se podían hacer concretos de alta resistencia para obra, ¿no? Muchas gracias, Paulo. Si los concretos de alto desempeño se hacen ensayos a los 28, 56, 91 días,
¿Esto implica que en obra tendríamos que tener formaleteadas las estructuras por cuánto tiempo? ¿O cuál es el criterio que utilizamos para determinar cuándo se pueden remover las formaletas? Pero empiezas con flexión o compresión? O No, they're just saying that when you're doing tests at 28, 56, 91 for acceptance of the concrete, how long, what's the criteria for removing the formwork? Ok. Lo que pasa es que, en general, en un edificio alto, las cargas para que están dibujadas las columnas, no hay con qué se preocupar. Siempre hay una diferencia, por ejemplo, eso no comenté ahí, pero merece la pena. Las losas y las vigas son dibujadas para una resistencia usual, ¿no? En general, resistencia de 40 megapascal ya es más que suficiente, porque por la rigidez que necesitamos para evitar las deformaciones, entonces no merece la pena aumentar mucho la resistencia de una losa o de una viga. Solo merece aumentar la resistencia de las columnas. Entonces, cuando yo hablo de cimentación y de columnas con resistencias a altas edades, F''C a 56 días, 63 o 91, estoy me referindo a las columnas. Porque las losas, sabemos todos que en un edificio que en general se hace una losa por semana, o hasta ciertos sistemas productivos más rápido que eso, entonces la carga que la losa de arriba pone sobre la de abajo ya es muy grande y hay que simbrar y todo más. Entonces los criterios para las losas no cambian, cambian solo los criterios para las columnas y la cimentación. Samuel, referente a los concretos permeables, ¿puede el agua comprometer la estabilidad del substrato portante del pavimento y ejercer perjuicios al comportamiento del mismo? Bien, esta es una pregunta muy interesante y mucha gente la hace, es una preocupación general. El sistema completo tiene que tener un diseño adecuado. Y para evitar este tipo de problemas, de fenómenos, de patologías, pues el uso de geotextiles es muy importante para evitar que se laven los finos y generar desestabilidad en el terreno. Yo una vez ayudé a desarrollar unos productos de concreto permeable y como parte de la documentación que se le daba al cliente, se le daba el diseño de la subrasante, o sea, qué tipo de suelo, qué tipo de camada. ¿Ustedes están desarrollando eso también? Sí. Como les dije, estamos realizando una transferencia tecnológica. En Estados Unidos el negocio lo hace y lo hace muy bien, tiene herramientas para validar esos diseños y el diseño de todo el sistema es muy sensible y se tiene que garantizar que esté bien para que sea exitoso. Entonces, esas herramientas que existen allá, las estamos trabajando para tenerlas acá y poder no meternos nosotros a realizar diseños, pero sí validaciones y garantizar que va a funcionar de la forma adecuada y de la forma en la que está concebida. Y para terminar, yo quisiera hacer una pregunta general a todos ellos y tal vez darle 2 minutos a cada uno para que respondan. Y la pregunta viene, la inquietud surge de lo siguiente. Nosotros podemos desarrollar todas las tecnologías que querramos, los concretos, aditivos, concretos de alta resistencia, baja resistencia, flexibles, que le hacemos un nudo, que hacemos lo que sea, ¿no? Pero el problema es qué estamos haciendo nosotros para atraer los otros miembros del equipo de la industria de la construcción para aceptar esa tecnología. O sea, si yo desarrollo un concreto y el diseñador no tiene las herramientas ni las propiedades adecuadas, pues él no puede utilizarlo ni implementarlo en un diseño, ¿no? Por lo tanto, todos estos desarrollos conllevan no solo la transferencia de tecnología, sino el desarrollo de la información adecuada para el que tiene que usar el material. Porque no es solamente decirle al ingeniero diseñador este concreto se puede deflexionar 10%, es demostrarle que el módulo de elasticidad y todas esas cosas. Entonces me pregunto si ustedes pueden dar una idea de 1 o 2 minutos sobre
¿Cuáles son los problemas y cuál es la sugerencia de cómo hacer esta transferencia de tecnología usable, ¿no? Empecemos acá, pues cualquiera, terminamos en todo, no se apuren. Sí, yo pienso que todo esto siempre parte del diseño. Ningún promotor, la persona que pone el dinero de un proyecto va a decidirse por una tecnología si no parte del diseñador, ¿no? Y lo que dice Ramón, y también cómo hacemos para que lo perciba el diseñador. Y ahí hay dos aspectos que son los que yo he visto en el campo profesional, y es que si bien el diseñador puede entender todo esto y ver los beneficios, al final es cómo hacerle ver al beneficio al que pone el dinero. Ese es en el fondo el problema, y no es fácil sobre todo en el tipo de aplicación donde el precio unitario siempre es mayor. Hemos hablado de estas tecnologías, por lo menos lo que hemos mostrado, cuesta de 30 a 50 dólares por metro cúbico. Cualquier constructor lo piensa 20 veces antes de decir, o un promotor, pongo 20 o 30 dólares más por metro cúbico en mi proyecto. Entonces, es un tema de difusión, es un tema también de políticas, ¿no? Porque vemos que todas esas tecnologías, la sostenibilidad es largo plazo, y estamos acostumbrados a ser muy cortoplacistas, y lo vemos desde el punto de vista de las personas que tienen el poder de decisión, ¿no? Los proyectos normalmente se hacen con un tiempo de duración muy limitado, porque no hay el dinero para pensar en un largo plazo. Algunas veces, hasta por razones políticas, se hacen de corto plazo, porque el político que viene después va a poder gastar plata en hacer más, ¿no? Entonces, todos esos aspectos pienso que están involucrados y complican. Ahora, ¿qué nos dice la realidad? Nos dice que en el tiempo, cuando estas cosas en los países desarrollados se consolidan de manera natural, porque ahí es más fácil en el tiempo ver el costo-beneficio, a la larga nos llegan, ¿no? El reto creo que es tratar de acortar ese gap, tratar en la medida de todo lo que podemos hacer en difusión, en hacer resaltar este costo-beneficio, creo que eso se va a poder lograr más rápido en el tiempo, ¿no? Ok, yo pienso que todos los participantes, las entidades, los entes independientes, todos en general, tienen que generar esos espacios. Y esos espacios se generan, por decirlo como de pronto, muy desde la industria, generar esos espacios que permitan lograr esa transferencia de conocimiento, invertir en ese conocimiento, demostrar la viabilidad, demostrar la competitividad de muchas tecnologías de manera conjunta, con, como decía, entidades, me refiero a que sean tanto la misma academia, la industria, los diseñadores, los entes gubernamentales, donde todos sabemos, como en el caso de, como reforzando un poquito y un ejemplo en el tema de pequeño modelo que sería el tema de un concreto permeable, donde se genera una especie de modelo de negocio que garantice esa viabilidad y que garantice ese beneficio que digamos que se puede considerar un beneficio común para poder lograr la aplicación de tecnologías. Puede ser necesariamente que sean tecnologías muy sencillas, pero que realmente se apliquen con ese concepto de lograr el beneficio común y compromisos como lo es hoy en día la sostenibilidad. ¿Puedo? Yeah, you go ahead, por favor. Either you or you. A mí me parece que el problema es bien complejo, y es complejo porque requiere un cambio en mentalidad, un cambio de los paradigmas colectivos de la industria, y la única forma de uno ir cambiando los paradigmas colectivos de la industria son haciendo cosas como la que está haciendo Vargos en estos momentos, presentando esta información. Muchas veces la ignorancia, ¿no?, puede quebrar a una compañía. Yo me he encontrado casos de inspectores y de diseñadores que están manejando la tecnología pero no tienen ni la más mínima idea cómo es que funciona. Entonces piden pruebas que no son las que hacen falta y deniegan cosas que se han instalado simplemente por ignorancia. O sea que esto requiere mucho mercadeo. Otro de los problemas de muchas de estas tecnologías, uno ve el beneficio, el costo-beneficio a largo plazo. En el caso mío, que es en el lado ya existente, pues mira, la corrosión es algo que toma años en desarrollarse.
O sea que cualquiera puede venir aquí y poner un material que no era el que era y le va a tomar 2 o 3 años a ese dueño darse cuenta que se equivocó de tecnología. O sea que a mí me parece que requiere mucho mercadeo, requiere mucho esfuerzo también de aquellas entidades que están implementando estas tecnologías y las que las están usando. Es un esfuerzo colectivo a nivel mundial cambiar estos paradigmas. Paulo. Ramón, muy buena pregunta. Tú eres un maestro. Ese es el punto. La experiencia de nosotros es así. Hace falta tener asociaciones muy fuertes. El Instituto Brasileño de Concreto es muy fuerte. La Asociación Brasileña de los Diseñadores de Estructuras es muy fuerte, tiene mucha penetración. La Asociación de los Hormigoneros, que hace hormigón premezclado, es fuerte. La Brasileña de Cemento Portland es fuerte. Y además, los sindicatos de la construcción. Tenemos Induscom, donde criamos dentro de los Induscom un grupo de calidad. Y criamos dentro de la Cámara Brasileña de la Industria de la Construcción también el grupo de calidad. Entonces, imaginen ustedes que hoy día es la Cámara Brasileña de Construcción que hace un manual que dice que la importancia de las normas de desempeño. Es el Sindicato de la Industria de la Construcción que promueve un folleto de cómo hacer un inventario de ciclo de vida para lograr el EPD, lograr la normativa. Entonces, estar unidos ahí todos, tener todos unidos, tener gente junto de la universidad y tal, creo que es el camino, mover mucho. Y Bracon también trata de ver otras cosas, por ejemplo, hemos implantado la certificación de mano de obra, tanto para obreros quanto para inspectores de estruturas, y queremos ir hasta a calificar los diseñadores de estruturas, tener una calificación además de la universidad. Entonces, yo creo que este es el camino, tener asociaciones fuertes y, digamos, mover a la gente, a los profesionales para participar. Okay. Samuel. Bueno, yo creo que ya no queda nada más por decir, no mentiras. Yo creo que lo primero que hay que hacer es romper ese círculo vicioso de que como el diseñador no lo pide, yo no lo tengo, y como yo no lo tengo, el diseñador no lo pide, y eso es lo que estamos haciendo aquí. En esos proyectos que les mostramos, además de tener un componente técnico muy grande, como lo dijo Esther, pues se trabaja muy fuerte también en un modelo de negocio que los haga viables, entregando herramientas tanto como para nosotros, Argos, poderlos vender, y para la industria, para que la industria vea las posibilidades de beneficio y los pida. Y estoy totalmente de acuerdo con el doctor Pasquiel. Al final esto se reduce a demostrar económicamente cómo se benefician, y ahí también está una tarea de nosotros de buscar económicamente cuál es el mayor valor que podemos entregar para que la gente vea las necesidades. Por último, yo creo que hay que hacer un acompañamiento normativo de todas estas cosas y hacer que las entidades locales que tienen que respaldar iniciativas sostenibles pues generen incentivos para que la industria los acoja. Bueno, pues yo personalmente le quiero dar las gracias a mis colegas, a los cuales todo respeto por la oportunidad de aprender hoy. Espero que en esta mañana ustedes vean la calidad de la presentación y del foro que Argos nos ha traído. Yo creo que foros como este, donde se tienen todos los aspectos, están los diseñadores, contratistas, los desarrolladores, son muy importantes para que todo el mundo traiga sus preguntas, porque así es como vamos a cortar esa brecha entre el desarrollo de un producto y la utilización del producto, porque después de todo lo que queremos es beneficiar a los ciudadanos, que son a los que todos nosotros le estamos sirviendo.